Hola a todos, en este video les voy a hablar sobre el tema de los elementos de transición y sus propiedades. Los metales de transición o elementos de transición son aquellos elementos que tienen incompleta su último orbital d y los podemos encontrar en la tabla periódica en la parte central en lo que conocemos como bloque D y van desde el grupo 3 en donde tenemos al escandio, itrio y lantano hasta el grupo 11 arábigo en donde se encuentran el cobre, la plata y el oro. Aquí, a pesar de que está el zinc, el cadmio y el mercurio, en esta misma zona de la tabla periódica a estos tres elementos no se les considera elementos de transición porque ni el elemento neutro ni los iones tienen la subcapa de incompleta. Entonces estos son los que nosotros vamos a estar trabajando y a estos se les conoce también como la primera serie, segunda serie y tercera serie de elementos de transición. Algunas de las propiedades más interesantes que tienen estos elementos son que poseen propiedades magnéticas y colores muy llamativos. Las propiedades magnéticas se deben a que como en la mayoría de estos elementos se encuentran electrones que están desapareados, esto hace que sean elementos paramagnéticos y por lo tanto pueden ser atraídos por algún campo magnético que se encuentre cerca de ellos. Y además de esta característica, el hierro, el cobre y el níquel tienen la capacidad de formar imanes permanentes, que es lo que se conoce como la propiedad ferromagnética. En el caso del color, esto se explica porque esos electrones que se encuentran en la última capa tienen ciertos cambios de energía que están explicados por las interacciones electrostáticas que ocurren en este nivel. Entonces esos cambios de energía influyen en el color que nosotros observamos y además de esto también va a depender del elemento que estamos analizando, el estado de oxidación que tenga y los ligandos que estén unidos a este metal. Por ejemplo, aquí les puse dos compuestos que tienen colores muy diferentes, pero lo curioso es que los dos compuestos son de cromo o contienen cromo, pero la diferencia es que cambia el estado de oxidación y los elementos que acompañan al cromo en ambos casos. Este fenómeno del color o los colores llamativos también lo podemos observar en algunas piedras preciosas que por contener elementos de transición van a tener colores muy llamativos, que en este caso les puse una imagen de un zafiro y de una esmeralda. En el caso de la configuración electrónica hay que tener en cuenta las reglas que ya habíamos estudiado previamente en química general, pero vamos a revisarlas una por una porque hay excepciones que se tienen que considerar al momento de trabajar con estos elementos. Entonces, estos elementos de aquí son los de la primera serie y hay que recordar que de acuerdo al principio de construcción los electrones se van agregando uno por uno hasta que se llene el orbital. Y aquí en el escandio, desde el escandio hasta el vanadio, observamos así tal cual la reglita, en donde se empieza a llenar el orbital D, se agrega el primer electrón, el segundo electrón y el tercer electrón en el vanadio. En el cromo nosotros pensaríamos que debería de haber D4, pero observamos que la configuración del cromo es el argón 4s1 y 3d5. Observamos cierta diferencia que es que se desacompleta el orbital S, por decirlo de una manera, y el orbital D queda completo. Esto va como contradice las reglas que habíamos estudiado previamente, pero simplemente hay que recordar que este tipo de modificaciones o de excepciones se deben a que se genera o se obtiene mayor estabilidad con una configuración que tenga un orbital parcialmente lleno, como quedaría de esta manera: todos los 5 electrones desapareados y un electrón en cada orbital. Entonces, a partir de aquí, para agregar un electrón más en el manganeso, ya se completaría ahora sí el orbital S y el orbital D, y los siguientes electrones se van agregando en el orbital D de acuerdo al principio de construcción: 6 electrones, 7 electrones en el cobalto, en el níquel el octavo electrón, y en el cobre se observa otra vez que se rompe la regla del principio de construcción y observamos que la configuración del cobre
contiene un orbital D completamente lleno y se desacompleta o se vacía o pierde un electrón el orbital S. Esto también se debe a cuestiones de estabilidad y hay que recordarlo, hay que tener en cuenta el cromo y el cobre que no cumplen la regla del principio de construcción. Y aquí coloqué el zinc que ya habíamos mencionado, les había mencionado que no es un elemento de transición, y aquí podemos observar por qué, porque está completamente lleno el orbital D y el orbital S, y aún cuando pierde electrones para formar algún catión, no va a quedar el orbital D incompleto, que es lo que sí ocurriría en el caso del cobre. Cuando sea el cobre más 2, el orbital D quedaría incompleto, por lo tanto el cobre sí cumple con la definición de un elemento de transición. Ahora, para los elementos de la segunda serie, empezaríamos con el itrio y se empezaría a llenar el orbital 4D. Aquí en la primera serie estábamos trabajando con el orbital 3D, aquí ya es el orbital 4D, un valor de N1 mayor. Y en el itrio y en el circonio se observa que siguen el principio de construcción, pero en el niobio y el molibdeno se observa que son excepciones. Para el niobio quedaría criptón 5s1 y 4d4, y para el molibdeno quedaría criptón 5s1 y 4d5. En el caso del tecnecio sí sigue el principio de construcción, se agrega el electrón en el espacio que había quedado del orbital S en el molibdeno, y desde el rutenio, rodio, paladio y plata, todos estos elementos son excepción al principio de construcción y se acomodan de esta manera. Las configuraciones tienen este acomodo por cuestiones de estabilidad también. Aquí tenemos en el rutenio criptón 5s1 4d7, en el rodio criptón 5s1 4d8, y en el paladio se observan todos los electrones que había, los 10 electrones ya no se reparten entre el orbital S y el orbital D, sino que todos quedan en un orbital D. Y para la plata, el electrón que se agrega, se retoma nuevamente este orbital S que se había perdido, que se había vaciado, y ahí es donde se agrega el electrón, el 11º electrón. Entonces, estas cuestiones de estabilidad tienen que ver con que en los orbitales D hay menor apantallamiento de electrones que en un orbital S. Por eso cuando hay electrones apareados es preferible que se acomoden en un orbital D, porque va a haber menor apantallamiento entre ellos. Y aquí también coloqué al final el cadmio, que tampoco es un elemento de transición, y aquí lo vemos claramente por qué. Porque tiene su orbital D completo, y aunque perdiera electrones, que normalmente puede perder 1 o 2, no va a perder los del orbital D, quiere decir que nunca va a tener el orbital D incompleto. Y para la tercera serie observamos que desde el lantano hasta el iridio vamos a tener que se cumple, o vamos a observar que se cumple el principio de construcción, en donde se van agregando electrones en el orbital D. Si observan, aquí es el 5D, un electrón hasta 7 electrones. Y las excepciones de esta tercera serie serían el platino y el oro, en donde la configuración no sigue la regla del principio de construcción. Y aquí algo que tenemos que observar también es que a partir del lantano, si se fijan en el lantano, es la configuración xenón 6s2 5d1, y a partir del hafnio es xenón 6s2 4f14. Aquí incluimos los orbitales del tipo F, porque recuerden que del lantano, después del lantano, tenemos la serie de los lantanos. Entonces, aunque esté el orbital aquí, el orbital 4f, hay que observar que en todos los elementos permanece de la misma manera, porque el orbital 4f no se considera un orbital de valencia. Los 14 electrones que se encuentran en este orbital no se consideran electrones de valencia, por lo tanto permanecen igual en todos estos elementos.
los electrones se van a acomodar solamente, o los electrones de valencia solamente se les considera a los del S y a los del D, y es en donde puede haber algún reacomodo para estabilidad, que es lo que observamos en el platino y en el oro. Entonces, esas serían las reglas y las excepciones que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, los elementos que hay que acordarnos y pues tratar de memorizar serían el cromo, el cobre, niobio, molibdeno, rutenio, rodio, paladio, plata, platino y oro. Todos los demás yo puedo escribir su configuración electrónica tal cual como lo habíamos estudiado previamente con el principio de construcción, ir llenando orbitales en el orden de la regla de las diagonales. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo se van a identificar los electrones de valencia que hay en los elementos de transición. Estos electrones de valencia son los que se encuentran en los orbitales S y D que estén más externos. Por ejemplo, en el caso del níquel, el níquel tiene 28 electrones. Su configuración electrónica sería argón, el kernel de argón, con 18 electrones, 4s2, 3d8. Y como hay 2 electrones en el orbital S y 8 electrones en el orbital D, quiere decir que en total el níquel tiene 10 electrones de valencia. En el caso de la plata tiene 47 electrones y su configuración electrónica sería criptón con 36 electrones, 5s1, 4d10. Y como tenemos un electrón en el orbital S y 4 electrones en el orbital D, quiere decir que en total son 11 electrones de valencia. Y para el caso del renio, aquí el número atómico del renio es 75. Por lo tanto, su configuración electrónica sería xenón con 54 electrones, 6s2, 4f14 y 5d5. Aquí, fuera del kernel de xenón, quedaron el orbital 6s, el 4f y el 5d. Y es lo que les mencionaba aquí, no hay que confundirnos o no hay que considerar a los orbitales F como electrones de valencia, solamente a los orbitales S y D. Entonces serían 2 del orbital 6s y 5 del orbital 5d. Por lo tanto, en total, en el renio hay 7 electrones de valencia. Y para la configuración electrónica de los iones que se forman a partir de estos metales de transición, tenemos que tener en cuenta que cuando se pierden electrones, los electrones que se van a perder primero son los electrones del orbital S. A pesar de que cuando nosotros hacemos la configuración electrónica, el último orbital que se llena es el orbital D, el primero que se va a perder o los primeros que se van a perder van a ser los de los orbitales del tipo S. Entonces con el hierro vamos a explicarlo. El hierro tiene 26 electrones. Tenemos su configuración electrónica que es el kernel de argón con 18 electrones, 4s2 y 3d6. Entonces tiene 8 electrones de valencia. Los primeros, si pierde electrones, se va a empezar a perder por los del orbital S y después los del D. Entonces en el caso de hierro más 2, del catión hierro más 2, la configuración electrónica quedaría de esta manera. El argón, el kernel de argón, 6 de 6. Solamente ya no tendría ningún electrón en el orbital S, solamente me quedarían 6 electrones en el orbital D. Y en caso de que yo quisiera escribir la configuración del hierro más 3, de estos 8 electrones voy a restar 3, pero voy a empezar restando por el orbital S. Entonces pierdo los electrones del orbital S y solamente me van a quedar 5 en el orbital D. Y me quedaría para el hierro más 3, argón 3d5. Y algo que vamos a observar también en los metales de transición es que tienen varios estados de oxidación diferentes, más de uno o más de dos, y puede que tengan más de dos que sean estables. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que el estado de oxidación más alto que pueden tener este tipo de elementos o los metales de transición es más 7,
que serían los que están en el grupo en donde se encuentra el manganeso. A la derecha de estos elementos, a partir del hierro, del grupo en donde se encuentra el hierro, vamos a observar que ya no van a tener, a pesar de que tienen más electrones de valencia, no van a tener números de oxidación mayores a más 7. Y aquí lo que tenemos que considerar nada más es tratar de ubicar cuáles son los estados de oxidación más comunes o cuáles son los posibles estados de oxidación que puede tener cada uno de estos elementos. Gracias a todos por su atención, espero que haya quedado claro y que la información les sirva para resolver su tarea.